Gracias, señor presidente. Se ha recibido en esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. En primer lugar, tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente urgencia simple para el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados. Tenemos un reemplazo para esta sesión. El diputado don Jaime Mulet reemplazará a la diputada doña Carol Cariola. También tenemos un pareo entre la diputada doña Pamela Giles con la diputada doña Camila Flores. Correo electrónico del Ministerio de Justicia confirmando la asistencia al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, acompañados de sus asesores don Pedro Vega, don Francisco León y don Francisco Molina. Fiscalía Nacional Ministerio Público confirma la asistencia de doña Mónica Naranjo, directora ejecutiva nacional de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, acompañada también de doña Ana María Morales, gerente de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, y don Gonzalo Droguet, profesional de la División de Estudios. Asociación Nacional de Fiscales, como oyente asiste don Francisco Bravo, que es fiscal vicepresidente. Tenemos oficio reservado del Ministerio de Justicia referido a glosa del Servicio Nacional de Menores, que se hará llegar a los y las integrantes de la comisión, haciendo presente el carácter reservado de esta información solo para su destinatario. Correo electrónico por el cual se confirma la asistencia por Zoom de la señora Macarena Pino Loca, presidenta de FREMSEM, que había sido autorizada a este respecto por la comisión. Y correo electrónico, señor presidente, de la Federación Nacional del Ministerio Público, por el cual solicitan autorización para estar presentes por vía telemática en la sesión del día de hoy. Es el único acuerdo que necesitaría. Igual que la otra vez, estamos autorizando en general que la gente se conecte vía telemática, ya que no derecho a oír la sesión. Por lo tanto, si les parece, aprobamos que esa agrupación, la Federación Nacional del Ministerio Público, se pueda sumar a la sesión vía telemática. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Acordado, presidente. Acordado el punto anterior. Perfecto. Diputado Longton. Gracias, presidente. Muy breve, aprovechando que está el ministro, y sobre la cuenta en atención a la tramitación de este proyecto, y aprovechar de hacerle una pregunta, en particular respecto a lo que pasa con la Asociación de Fiscales, por el compromiso que hubo el año pasado en atención al incentivo al retiro y la mesa que se iba a conformar y que a la fecha aún no se ha conformado, si es que hay un plazo establecido para que esta mesa se forme, en atención que entiendo que hubo reuniones al respecto para que esto pudiera avanzar, sin perjuicio de que no estuviera dentro de este proyecto de ley. Eso no es cuenta en realidad. Sí. Diputada Giles. Presidente, efectivamente, como usted lo indica adecuadamente, eso no tiene nada que ver con la cuenta. El diputado Longton lo sabe perfectamente, entonces sería bueno que no hiciera trampas tan simples. Pero además de eso, presidente, aprovecho de recordar que hace 3 sesiones atrás yo misma hice ver a los colegas que los asuntos gremiales de cualquier orden no deben ni pueden ser tratados en esta comisión. Es más, como lo señalé en esa oportunidad, cuando era presidente su antecesor, me parecía necesario que supieran los parlamentarios titulares de la Comisión de Constitución, Justicia y Reglamento, algo básico de nuestra ley, y es que esto puede ser una causa de inhabilidad parlamentaria, explícita, ¿ya? Razón por la cual a mí me parece que si hay alguna propuesta legislativa, que me parecería muy interesante en la dirección que indica el diputado Longton o otra, encantada de tratarlo cuando corresponda.
pero aquí no estamos nosotros para hacer, no sé, para apoyar causas gremiales de ninguna naturaleza. Por lo tanto, adicionalmente que esto no es de la cuenta, no corresponde la forma de la petición. No sé si el ministro tiene ganas de responder, pero yo me permito sugerirle que no responda, porque estaríamos cayendo todos los que estamos aquí en una causa de inhabilidad parlamentaria, explícita. Muchas gracias. Sí, en realidad es más un punto vario. En el tema puntual que planteaba el diputado Longton del incentivo al retiro, los incentivos al retiro se hacen por ley. Y cuando hay una ley, efectivamente nos toca a nosotros discutirlo. Sigamos entonces con la orden del día. Sí, y es importante en todo caso saberse el artículo 60, porque hay una inhabilidad ahí, cesará en el cargo el diputado o senador que ejerce influencia ante autoridades administrativas o judiciales en representación del empleador o de los trabajadores, etcétera. Es importante. Tenemos muy presente la de no contratar con el Estado por la venta de la casa, que sucedió hace poco, pero no es el único número en el número 60. Diputado Calisto. Sí, presidente, a propósito de lo que señala la diputada Giles, creo que sería importante conocer algún informe formal por parte de la Secretaría. Yo entiendo que el secretario preparó en algún minuto digamos, información respecto de esto, porque efectivamente, tal como lo dice la diputada Giles, si es así, es bueno que la comisión lo conozca en detalle para no incurrir en situaciones erróneas. Señor presidente, sí, no tengo ningún problema hacer llegar el informe que existe de la Secretaría, solamente con un par de actualizaciones. Yo creo que podría servir como una orientación y que creo que las precauciones y las advertencias que ha hecho la diputada Pamela Giles son bien válidas en este tipo de situaciones. Y me comprometo a actualizarlo y entregarlo Muchas posiblemente para gracias. mañana. En la orden del día estamos tramitando en particular el proyecto de ley en segundo trámite, iniciado un mensaje que modifica diversos cuerpos legales para fortalecimiento del Ministerio Público, boletín 16.374, que permanece con urgencia suma. Hemos invitado al efecto al ministro de Justicia, señor Jaime Gajardo, al subsecretario Ernesto Muñoz, a la jefa de división jurídica, María Esther Torres, y a los asesores del ministerio, don Francisco Molina, don Rodrigo Hernández, también de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, la directora ejecutiva que nos ha acompañado ya en otras ocasiones, Mónica Naranjo, y a la jefa de división de estudios, Ana María Morales. Por favor, si pueden tomar asiento. También está el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, don Ignacio Castillo, invitado, pero no lo veo en la sala. No sé si está afuera. Llega más tarde. Y el analista, señor Gonzalo Droguet, que acaba de salir. Continuamos con la indicación del Ejecutivo que agrega un nuevo numeral 4 al artículo 1. Incorpora un artículo 17 bis en la ley. Los invito a ir a la página 12 del comparado y el señor secretario nos puede ir guiando respecto a dónde quedamos. Sí. Señor presidente, en la... Sí, yo lo tengo en la 13. 17 bis. Que parte del principio, mira, cada vuelta. Ah, ya. Salte una colita. Aquí. Ah, perfecto. Página 12, la columna de la derecha es indicación del Ejecutivo, literal B, puesto que página 12, en la columna de la derecha del Ejecutivo, dice continuación, literal B, agrégase el siguiente numeral 4 nuevo
readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes. Numeral 4. Agrégase a continuación del artículo 17, que era el que culminó la sesión pasada, que son facultades del señor fiscal nacional. Que era el artículo 17, agrégase a continuación del artículo 17, el siguiente artículo 17 bis nuevo. Llegó don Ignacio Castillo, si quiere sumarse a la mesa, señor Castillo. ¿No? Es que justo hay un asiento La ahí. nueva indicación es esta. No es indicación, es una propuesta que había entregado Exacto. la semana pasada. ¿Quién entregó? Lo había traído el Ejecutivo la semana pasada. Subfiscal Ya. nacional. Señor presidente, el artículo 17 bis propuesto por la indicación del Ejecutivo que está en el comparado dice lo siguiente. Artículo 17 bis, el Ministerio Público deberá contar con un registro público de resoluciones en el que constarán las instrucciones generales que fueran impartidas por el fiscal nacional, el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, el fiscal jefe de la Fiscalía y los fiscales regionales, y las medidas que fueren impartidas por el fiscal nacional en el ejercicio de sus facultades reguladas en el párrafo tercero del literal A del artículo 17. El registro consistirá en una plataforma electrónica la que deberá estar a disposición del público de forma permanente y actualizada. Su administración y actualización estará a cargo de la unidad administrativa que determine el fiscal nacional mediante resolución. Eso, señor presidente. Entiendo que el Ejecutivo tiene una propuesta en relación con esta... Esto ya existe, ministro, ¿no? Que las instrucciones generales queden, pero por transparencia uno las podría pedir. Claro. Señor ministro. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Bueno, primero que todo, el Ejecutivo está haciendo esta indicación debido a ya una serie de modificaciones que se han hecho y que se le está entregando o se está reforzando la unidad de acción del Ministerio Público y las instrucciones generales que imparte el Ministerio Público, de hecho, se incorporaron en la reforma constitucional como una de las causales posibles de remoción de los fiscales regionales y del fiscal supraterritorial. Reforma constitucional recientemente aprobada. Señala que dentro de las causales de remoción de los fiscales regionales, el fiscal nacional podrá solicitarla además por el incumplimiento grave de manera reiterada de las instrucciones generales que hubiere dictado para dicho efecto el fiscal nacional en la tramitación de las causas. Entonces, la reforma de la Constitución fortaleció la unidad de acción del Ministerio Público a través de entregarle una nueva causal posible de remoción de los fiscales regionales y del fiscal supraterritorial por incumplimiento de las instrucciones generales. Después, ustedes ya han aprobado un conjunto de artículos, el 17 letra A y otros, que fortalecen las instrucciones generales. Entonces a nosotros nos parecía coherente que estas instrucciones generales estuvieran en un repositorio que pudieran ser lo suficientemente públicos. Ese es el objetivo de esta incorporación y es la idea de este artículo 17 bis que incorporamos mediante una indicación. Gracias, ministro. Solo voy a hacer discúlpeme, presidente, disculpe. Entendemos que el Ministerio Público en general está de acuerdo con aquello, salvo lo de las medidas que el fiscal nacional puede impartir en virtud del artículo 17 letra A, que son las medidas especiales, específicas, que están, como lo discutimos en su momento, entre una instrucción general y una instrucción particular. Entonces, a nosotros nos parece que el objetivo de esto es más que todo que las instrucciones generales, por la nueva robustez que están adquiriendo ya por la reforma de la Constitución y las modificaciones que estamos haciendo en este proyecto, sean las que tengan publicidad y no haya ninguna duda de cuáles son las instrucciones que ha impartido el fiscal nacional o los fiscales regionales. Gracias, ministro. Es importante preguntar al Ministerio Público si en general, primero si esto se va a publicar inmediatamente cuando se imparten, porque recordemos que la Fiscalía Nacional es el persecutor por excelencia, y preguntar si estas instrucciones tienen información sensible respecto a una investigación que se está llevando a cabo, porque si vamos por el afán de transparencia, vamos a estar publicando información que le va a servir al perseguido
o al delincuente o al crimen organizado, es distinto que uno dijera se publicarán 6 meses después o se publicarán 3 meses después. Entonces, me gustaría la opinión del Ministerio Público respecto al contenido de estas resoluciones y si le parece prudente siempre publicarlas. Gracias. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. También aprovecho de saludar a los restantes diputados, señores diputados y diputadas, y a la Secretaría, por supuesto. Y por supuesto al Ministro de Justicia. Efectivamente, tal como comentaba el señor Ministro de Justicia, nosotros estamos de acuerdo en la publicación de las instrucciones generales, y las instrucciones generales efectivamente no tienen elementos sensibles que pudiesen llegar a afectar la investigación. De hecho, hoy la página web de la Fiscalía ya cuenta en el fondo con un banner donde uno puede acceder a las instrucciones generales que, tal como dice su nombre, son instrucciones impartidas por el Fiscal Nacional en términos generales relativos, por ejemplo, a ciertos tipos de delitos, a tipos de salida, etcétera, en vinculación con ciertos delitos, etcétera, pero no omitan una investigación en particular. Situación distinta es el caso de las medidas que fueron reguladas en este mismo proyecto de ley, que son las contempladas en el literal A del artículo 17, que se denominan acá como medidas específicas que tienen por objeto garantizar la unidad de acción, porque esas efectivamente sí pueden ser medidas procesales y medidas, por lo tanto, de fondo que pueden afectar la investigación, y en ese sentido podrían, obviamente, afectar el éxito de la investigación, el hecho de que fueran publicadas. Por lo tanto, en este sentido, el Ministerio Público está de acuerdo en que se publiquen las instrucciones generales, no así en el caso de las medidas específicas que están planteadas en la segunda parte del mismo artículo 17 bis. ¿Y las generales de inmediato o Sí. con un...? No, las generales se publican en forma inmediata. Cuando se firman, se publican. Se publican, exactamente. Sí. Diputado Soto. Gracias, presidente. Saluda por su intermedio a todos nuestros invitados. La norma en referencia se trata de las instrucciones generales y de las medidas del 17A. Pero en el 17A también, en la primera parte, se establece un procedimiento para fijar criterios de actuación del Ministerio Público, que no son medidas ni tampoco son instrucciones generales. A lo mejor en la forma pueden ser instrucciones generales, pero son criterios de actuación para el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, y que abarca solamente delitos que generan mayor conmoción social. Ahí dice que dichos criterios de actuación, deberán referirse a la aplicación de las salidas alternativas y a las instrucciones generales relativas a la diligencia inmediata para la investigación de los mismos. Yo no sé si se homologan a las medidas que se refieren o se homologan a las instrucciones generales, pero pareciera que son categorías de decisiones que tienen algún matiz de distinción con respecto a las que siguen, que claramente tiene que ver con medidas que garanticen la unidad de acción de todo el Ministerio Público. Eso, presidente. Gracias. ¿Y el Ministerio estaría de acuerdo quizás en buscar un término medio, que las generales se publiquen de inmediato, pero las más particulares con un retraso de meses, por ejemplo, señor ministro, para no interferir en la investigación determinada? Sí. Presidente, por su intermedio, nosotros no tenemos inconveniente en o sea, lo que principalmente nos preocupa es que haya total publicidad de las instrucciones generales por los efectos que tienen. Y entendemos lo que señala el Ministerio Público respecto a las medidas específicas. Entonces, el artículo puede quedar perfectamente hasta la coma que dice y los fiscales regionales, y el resto que se refiere a las medidas específicas, sacarlo. Y con eso nosotros creemos que se avanza, porque actualmente efectivamente se publican, pero es una buena práctica del Ministerio Público. No es una ¿Y no obligación, les parece a creemos los que tiene señores que ser una diputados que las particulares pudieran publicarse 6 meses después, por ejemplo, en pos de la transparencia? Sí, que Diputado Soto. no creo que sea un plazo, tiene que ver con la transparencia la reserva del propio proceso judicial, que puede ser en 6 meses o un año, pero cuando deje de estar reservado para las partes del juicio, no existe ninguna razón para que se mantenga bajo reserva. Y yo creo que habría que unir ambas cosas. El Ministerio Público, después diputado Leiva. Sí. Sí, señor presidente, por su intermedio, hacer presente que ese tipo de diligencias específicas no tienen por qué ser de conocimiento para el público en general, sino que son de conocimiento de las partes y por eso deben contar en la carpeta de investigación, ¿ah? De tal forma que cuando se termina la investigación ya son públicas, pero para las partes, ¿ah? O sea, tienen ese tratamiento
Y en ese contexto se insertan dentro de lo que es el 182 respecto a todas las actuaciones judiciales. Pensemos que pueden referir a diligencias específicas que se estén tramitando y por lo tanto puede correr en riesgo la investigación. Si es que las mismas son públicas, tiene que darse el mismo tratamiento que una diligencia en una carpeta de investigación y por lo tanto va a constar en una carpeta, debiera constar en la carpeta de investigación y no ser publicada. Diputado Leiva. Sí, yo comparto ese criterio, presidente, porque efectivamente las instrucciones generales dicen relación también, y es importante, es un elemento importante incluso para la defensa en función del principio de objetividad. Pero la diligencia particular o esas instrucciones específicas son parte de una etapa procesal y efectivamente esa unidad de acción o la forma en que el Ministerio Público abordó una determinada causa en materia de persecución perfectamente la puede aplicar a otros procesos y por consiguiente el poder develar cuál es la táctica o estrategia que tiene el Ministerio Público para afrontar un caso determinado puede ser similar a otros de la misma especie y por consiguiente entregar esa información podría atentar contra los fines del procedimiento y particularmente de la estrategia del persecutor. Entonces, lo que es general, de todas maneras por principio de objetividad deben publicarse, deben ser públicas, disculpen la redundancia, y las otras como son estrategias o técnicas que determinan una unidad de acción en una causa específica debe quedar reservada obviamente a los intervinientes y en la carpeta. Gracias, presidente. Igual hemos visto casos que cosas que llegan a la carpeta de los intervinientes terminan siendo públicas. Señor Castillo, ¿algún comentario? Bueno, aprovecho de saludar a todos los honorables diputados y diputadas que nos acompañan en esta comisión y solamente porque creo que lo que dijo Ana María Morales es absolutamente clave en términos de que el 182 no hay que distinguir lo que es la reserva con la publicidad. La reserva es simplemente un ámbito de restricción de información respecto de los intervinientes y cuando se termina la reserva, la causa sigue, o sea, los antecedentes empiezan a ser conocidos por los intervinientes. Pero la regla general, que es como inicia el artículo 182, es que los antecedentes son reservados respecto de terceros. Luego, esto rompería esa regla. Pero me parece importante dar respuesta a lo que dice el honorable diputado Soto en términos de que inequívocamente el Ministerio Público siempre ha entendido que todo lo que está en la letra A del artículo 17 de la ley orgánica son parte de las instrucciones generales. Por tanto, las instrucciones generales regulan tanto los criterios de unidad como además las especificidades respecto de, por ejemplo, delitos de alta connotación. Exactamente. ¿Les parece que hagamos una votación separada para que desde la palabra y las medidas lo votemos en contra y lo dejemos fuera y quede, como decía el ministro, hasta regionales y después el segundo párrafo? Si les parece, por unanimidad, leerlo. Claro. Secretario, ¿cómo quedaría? Gracias, señor presidente. Primero, referirme a la institución de la votación separada, que está en el artículo 295 del reglamento. Establece que cualquier diputado podrá pedir que se divida una proposición antes de cerrarse el debate, salvo en los siguientes casos: las observaciones formuladas por el presidente de la República y que de dividir la proposición puede incurrirse en una decisión inconstitucional, situación que debe ser calificada por el presidente, cosa que yo, presidente, no creo que usted lo vea, ¿cierto?, en esta ocasión. Y lo otro es que el presidente está proponiendo, como en su calidad de diputado, ¿cierto?, que esta proposición, porque en el fondo se trata de una oración que establece una obligación, ¿cierto?, en el sentido de que estas medidas que fueran impartidas por el fiscal nacional en el ejercicio de sus facultades reguladas en el párrafo tercero literal A del artículo 17, que es una situación diferente a las otras, por lo tanto es una proposición que se puede considerar una proposición que va aparte por lo tanto es procedente. Y lo que sí habría que proceder a votar el resto del texto. Procedemos entonces a votar el resto del texto. Artículo 17 bis, el Ministerio Público deberá contar con un registro público de resoluciones en el que constaran las instrucciones generales que fueran impartidas por el fiscal nacional, el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial y los fiscales regionales. Hasta ahí, y luego el segundo párrafo respecto al
el registro. A la plataforma electrónica y el registro. Sí, si quiere, el diputado don Luis Sánchez me pedía ver cómo queda. Queda artículo 17 bis, el Ministerio Público deberá contar con un registro público de resoluciones en el que constarán las instrucciones generales que fueran impartidas por el fiscal nacional, el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial y los fiscales regionales. El registro consistirá en una plataforma electrónica, la que debe estar a disposición del público de forma permanente y actualizada. Su administración y actualización estará a cargo de la unidad administrativa que determine el fiscal nacional mediante resolución. Así que. Sí. Entonces. En votación, entonces, dejando fuera lo que ustedes ya escucharon. Exacto. Don Gustavo Benavente. A favor. A favor, don Gustavo, de la propuesta. Entendemos ya con la exclusión de la oración señalada. Don Miguel Ángel Calisto. A favor de don Miguel Ángel Calisto. Doña Camila Flor. No, está pareada. Está pareada. Perfecto. Doña Camila, pareada. Doña Lorena Fries. A favor. A favor, 17 bis. Don Marcos Silavaca. A favor, 17 bis. Doña Pamela se retiró. ¿Tú tenías dudas? Sí, está pareada y se retiró. Don Raúl Leiva, a favor, don Raúl. Don Andrés Longton, don Andrés Longton, a favor. Doña Javiera Morales, a favor, doña Javiera. Don Luis Sánchez, a favor, don Luis. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo. Y nos estaría quedando el señor presidente. Señor presidente, dígame. A favor. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 0. Y por la misma votación en contra que por la unanimidad anterior, sería entonces el rechazo de la oración. Eso sería, señor presidente. Quedan entonces con publicidad las generales. Sí, en las sí, carpetas de los intervinientes. Quedan rechazadas. El último párrafo del inciso primero. Pasamos a la página siguiente. Perfecto. Pues ya estoy completando esta cosa para que no se me olvide. 0, 10, 0. Ya, está chao. Y acá está todo para. Bien, a continuación, 13, el artículo 19. Bueno, en la página 13, en la columna del medio, encontramos lo que el proyecto continúa estableciendo en su numeral 4. Incorpora, se dice en la columna del medio, página 13, en el artículo 19, el siguiente inciso final nuevo. Vamos a ver, para entender bien el contexto, en qué consiste el artículo 19. Dice: el fiscal nacional podrá disponer de oficio y de manera excepcional que un fiscal regional determinado asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos en relación con hechos delictivos que lo hicieran necesario por su gravedad o por la complejidad de su investigación. A continuación viene que esta labor, ¿cierto?, se entenderá especialmente que resulta necesaria dicha designación tratándose de investigaciones por delitos de lesa humanidad y genocidio. Y el tercer inciso extiende esta posibilidad incluso que un fiscal de una región distinta pueda cumplir estas funciones. Dice: en los mismos términos, podrá disponer que un fiscal regional distinto de aquel en cuyo territorio se hubieran perpetrado los hechos toma a su cargo las tareas aludidas en el inciso primero cuando la necesidad de operar en varias regiones así lo exigiere. Ese es el texto vigente que en el fondo permite que se le encargue al fiscal regional directamente que se haga cargo de un asunto, especialmente en los casos que el artículo señala, como también lo mismo para un fiscal regional de una región distinta de aquella en cuyo territorio se hubieran perpetrado los hechos. ¿Qué es lo que agrega el proyecto de ley? A este artículo 19 incorpora un inciso final nuevo del siguiente tenor: el fiscal nacional podrá ordenar que una o más unidades especializadas asesoren a un fiscal regional que haya asumido una investigación en virtud de este artículo, con el fin de que además le informen del avance de la misma. Esa es la propuesta. ¿Le informen a quién? ¿Al nacional o al regional designado? Al nacional. O sea,
todos los informes que emita la unidad especializada van para apoyar al regional, pero con copia al nacional. Buena pregunta. Estamos entregando. Señor Ministro, sobre la norma. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, tal como señaló el señor secretario, el artículo 19 regula la facultad excepcional que tiene el fiscal nacional de disponer que una determinada investigación sea asumida por un fiscal regional, con las consideraciones que están en el artículo 19. Y lo que agrega el proyecto es una, podríamos decir, función de una unidad especializada, ¿ya? ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Es que esta función luego está replicada en el artículo 22, que es donde se regulan precisamente las unidades especializadas. Si usted ve más adelante el proyecto, en el artículo 22, está exactamente la misma redacción para las unidades especializadas cuando se dispone que una investigación por parte del fiscal nacional, conforme al artículo 19, se le entrega a un fiscal regional. Entonces, por una cuestión de técnica legislativa, nosotros proponemos que no quede en este inciso y quede en el artículo 22, porque va a ser mucho más coherente con el proyecto en su conjunto. Gracias, ministro. Hace algunas comisiones nosotros votamos que el fiscal nacional no podía solicitar información específica a unidades especializadas sobre investigaciones específicas. No sé si recuerda el secretario esa norma. Lo discutimos, pero se aclaró que en el marco de la función especial podía ser. Lo discutimos harto. Señor Castillo, ¿quiere comentar algo sobre eso? ¿Y nos puede dar ejemplos de unidades especializadas? ¿De qué estamos hablando? Sí. Por ejemplo, la suya. Bueno, desde luego, señor presidente, a fin de dar cumplimiento o a fin de que en el futuro el fiscal nacional pueda dar cumplimiento a lo que yo entiendo finalmente es un mandato del legislador en términos de que en sus atribuciones, ¿cierto?, él pueda dictar medidas específicas y instrucciones generales y medidas específicas a fin de fijar un criterio de unidad de acción por parte del Ministerio Público. La única forma en que el fiscal nacional pueda hacer eso es que tenga conocimiento respecto de qué es lo que está sucediendo en las causas a las cuales tiene que dictar esas medidas específicas. Luego, la forma en que él tiene conocimiento respecto de ellas también es a través de sus unidades especializadas, que son las unidades que apoyan tanto a los fiscales regionales o a los fiscales adjuntos, pero también informan al fiscal nacional respecto del avance de las mismas. Y lo que entiendo, yo lo revisé con posterioridad, se discutió en esa sesión, fue que efectivamente, dadas estas nuevas facultades que tenía el fiscal nacional, resultaba del todo lógico que él tuviera conocimiento respecto de las investigaciones a través de sus unidades especializadas, que son las que ya cuando se creó el Ministerio Público cuando se creó la ley orgánica, se estableció que estas unidades especializadas eran de apoyo tanto para el fiscal, los fiscales adjuntos, el fiscal regional, pero también para el fiscal nacional en términos de los criterios de actuación que tiene el Ministerio Público, y hoy día esto se ve reforzado. De hecho, en su oportunidad, lo que quedó como fijo era que el fiscal nacional podía, con consulta al Consejo General, crear cualquier unidad especializada, pero había una que el legislador quiso en su momento que estuviese por ley, que era la de drogas. Hoy día, drogas y crimen organizado, por la evidente conexión que existe respecto de ella. Y eso sucede, por ejemplo, cuando algún fiscal adjunto o algún fiscal regional requiere un informe por parte del fiscal de la unidad especializada respecto de algún tema jurídico o de alguna posibilidad de actuación. Bueno, evidentemente uno le informa al fiscal nacional, o sea, le informa al fiscal regional cuando emite el informe, pero también evidentemente informa al fiscal nacional respecto del mismo. ¿Qué seguridad aplica el Ministerio Público cuando envía estas cosas? ¿Se envían de manera encriptada? ¿Se envían en papel? ¿Se envían? ¿Cómo resguardan la privacidad de esos informes especializados? Por su intermedio, señor presidente, sí, efectivamente se han tomado una serie de resguardos. Hoy día contamos con unas licencias Microsoft que permiten hacer trazabilidad de la información, y no solamente trazabilidad de la información, sino que además establecer toda esta cantidad de mecanismos de resguardo, desde que pueden en el fondo bloquear, por ejemplo, que determinada información no se imprima, no pueda ser guardada en un pendrive, no pueda ser copiada, etcétera, sino que en el fondo con ciertos resguardos en particular. Eso es ¿Han funcionado bien? Sí. Han tenido que adaptarse a usarla, digamos. Gracias. Ofrezco la palabra
¿Qué les parece la propuesta del señor ministro entonces de tirarlo hacia el 22, para que quede más... Perfecto, entonces... Diputado Longton. Sí, presidente, lo que pasa es que como habla del fiscal podrá ordenar y el 19 precisamente habla de las facultades del fiscal nacional, no sé si quedará bien con lo que señala el ministro, que es el 22, tengo entendido, ¿no? Entonces, como habla del fiscal podrá, el 22 no sé si habla específicamente de las atribuciones del fiscal o habla específicamente de las unidades especializadas. Porque Si el secretario nos da su opinión respecto al movimiento que propone el ministerio, si le parece que queda bien... Sí, señor presidente, la propuesta que incide en el artículo 19 está inserta en la facultad de que el fiscal nacional puede disponer que un fiscal regional se encargue, siendo la máxima autoridad de la región, se encargue él directamente de una investigación. Pero también que otro fiscal regional de otro territorio pueda hacer esa labor en esa región. Ahora, en realidad, esta facultad que se entrega al fiscal puede estar perfectamente bien, o sea, lo que pasa es que está en dos lados. Y es exactamente lo mismo, porque dice acá el fiscal nacional podrá ordenar que una o más unidades especializadas asesoren a un fiscal regional que haya asumido una investigación en virtud de este artículo. Repite lo mismo al final. Que acá, claro, hace una referencia al artículo 19, porque aquí en el artículo 19, entonces, en ese sentido, digamos, está en dos lados y hay que optar por una de las que está, porque es exactamente lo mismo. Mandatamos a la Secretaría para que haga la adecuación y que aparezca una vez. Lo que sí, señor presidente, para los efectos de su eliminación y como requiere el acuerdo de la comisión, tal vez podría ser sometida a votación y rechazada esto para los efectos de proceder a la votación, porque de esto, aprobando o rechazando la vez siguiente que aparece exactamente lo mismo. Rechazamos para que la Secretaría adecue lo otro. Perfecto, en votación. Sí. Para rechazar por unanimidad, sí. ¿Habría acuerdo? Diputados por allá, entonces, sí. Ya, tenemos entonces... ¿Centro político? ¿Sí? No, yo decía Longton en el centro político. Rechazado. Unánime. Después la Secretaría va a adecuar para que quede bien. Sí, y entonces tenemos la misma la vez pasada, yo creo. Benavente está. Esta vez, sí. Okay. Don Marcos y Don Raúl Leiva, Doña Javiera, Sánchez, Don Leo Soto, están los mismos. O sea, pero ¿sabes lo que pasa? Y acá siempre me equivoco. Diputado Soto. Sí, presidente, algo que había insinuado el diputado... Presidente, las normas son casi idénticas, salvo por una diferencia. La del 22 no agrega una obligación que tiene la del artículo 19. Al final dice la del artículo 19, la que acabamos de rechazar, de que junto con pedir que asesoren la unidad especializada a los fiscales regionales, en estos casos, dice a fin de que además, y esto es un segundo mandato, le informen del avance de la misma. Claro, y en el artículo 22 no está esa última parte tal como se había advertido acá. Yo entiendo que cuando veamos el 22 vamos a aprobarla con las dos obligaciones. Con copia del fiscal nacional. Con copia del fiscal nacional. Ya, ok. Eso presento. Por eso mandatábamos a la Secretaría para que sacara lo mejor del 19 y lo pusiera en el 22. Muy bien, ok. Qué bueno que alguien... Diputado Longton, sobre el punto... Sobre el punto el avance de la... Sobre el punto del avance de la misma. El avance de la misma puede ser que te entreguen el contenido completo de lo que se está investigando o que te hagan una reseña
sea, ¿cuál es la intensidad del avance de la misma? Eso no me queda claro, porque puede haber distintos Buena criterios Señor en atención Castillo, al fiscal nacional. Cuando el fiscal nacional pide un informe del avance de la misma, ¿qué profundidad significa eso en la práctica? ¿Le mandan un resumen? ¿Le mandan la causa completa? Señor presidente, hoy día las situaciones son en general, o sea, se ven distintas situaciones en las cuales el fiscal regional le informa al fiscal nacional, ¿cierto?, en alguna reunión respecto de los avances de la misma. Y esto incluso hay que desmitificarlo en términos de que hoy día, por ejemplo, el fiscal tiene, en razón del artículo 18, la facultad de poder abocarse él una investigación cuando considere que se dan los presupuestos para ello. Por lo tanto, el propio legislador, cuando creó la ley orgánica, entendía que el fiscal nacional no puede ser de otra manera, si el superior jerárquico de la institución, de alguna manera tenga conocimiento respecto de. Entonces, hay situaciones en las cuales, junto con los fiscales regionales, se analiza, con obviamente, digamos, por así decirlo, también la reserva respectiva, hubo en otras oportunidades a las propias unidades especializadas se le pide un informe, y lo que hace la unidad especializada es que pide los antecedentes a la Fiscalía Regional y también le hace un informe al fiscal nacional respecto del estado de avance de la investigación. Insisto, la gracia que tiene esta indicación, a la luz de lo que se está aprobando hoy día, que es el 17A y B principalmente, es que el fiscal nacional hoy día va a poder dictar ciertas instrucciones generales, pero además medidas específicas, y para eso necesita tener información. Es parte de la coherencia legislativa que entiendo yo que tiene que haber, digamos. Ana María o Mónica, ¿algún comentario sobre eso? ¿No? Diputada Morales. Gracias, presidente. Sí, hay un solo detalle que no entiendo bien, porque quien tiene que informar del avance es la unidad. Entonces, ¿por qué no informa del avance el fiscal regional directamente al fiscal nacional? Porque estamos como en el teléfono, como que el fiscal nacional le pide información a la unidad me imagino que se tiene que contactar con el fiscal regional, le informan sobre el avance y de ahí va de vuelta. Entonces, no, la operatividad no me queda tan claro. Excepto que se le pide a la unidad copia del informe que emitió esa misma unidad sobre el caso particular, ¿cierto? Pero eso ya lo hace, porque entiendo que la unidad le puede informar sobre lo que ha hecho la unidad, pero acá, por lo que entiendo, el fiscal nacional completa quiere saber sobre el avance de la causa, y quien está mayormente informado es el fiscal regional o el fiscal supraterritorial, entiendo, no, fiscal regional que haya asumido la causa. Señor Castillo. Sí, yo entiendo, y sin perjuicio por su intermedio, señor presidente, que la pregunta es muy pertinente a la luz de la regulación actual. Si uno piensa en cómo el legislador está avanzando respecto de esto, y si uno considera que las unidades especializadas son básicamente conformadas por directivos que son desconfianza del fiscal nacional, y que además, que es la gracia, y esto es propio de los países que tienen unidades especializadas que son, por así decirlo, robustas en el ámbito de por así decirlo, del control de los criterios de unidad de acción del Ministerio Público, y que por tanto tienen una mirada más allá de la mirada regional, lo razonable es que entonces sea el director de la unidad especializada, que insisto, no solamente tiene la mirada regional, sino que la mirada nacional, el que pueda informar al fiscal nacional y acá viene lo importante, a la luz de lo que este legislador ya está aprobando acá, pueda proponerle, por ejemplo, medidas especiales o medidas, digamos, o instrucciones generales para reforzar el criterio de unidad. La gracia de la unidad especializada es que tienen sobre determinados ámbitos especializados, por ejemplo, en el caso de que me corresponde a mí, de crimen organizado y drogas, una mirada que excede algo que es muy importante, que es la mirada regional que tienen los fiscales regionales, pero excede eso a las miradas nacionales, y que son precisamente lo que se busca en este proyecto de reforzar las unidades de acción por parte del Ministerio Público. Gracias, Ignacio. Ofrezco la palabra. Señor Calisto. Muchas gracias, presidente. Saludar a don Ignacio, gente de la Fiscalía. A propósito del debate que estamos teniendo en este momento, presidente, yo creo que es bueno transparentar que hoy día en la práctica, y ahí el señor Castillo de la Fiscalía podrá señalar que efectivamente hoy día el fiscal nacional no tiene un control sobre las distintas causas que se llevan en las fiscalías regionales. Y evidentemente para poder ejercer el control, digamos, y el rol, digamos, de máximo de superior jerárquico de la institución,
Hoy día hay espacios de opacidad, entiendo yo, por lo que escucho acá en este debate, en donde el fiscal nacional no puede, en definitiva, si quiere conocerse respecto de una causa en una fiscalía regional, hoy día no, si el fiscal regional no le entrega los antecedentes, se puede negar. Y por eso lo que hace esto, hoy día se puede negar. Pero el fiscal nacional Sí. en las sesiones anteriores dijo que sí tenía acceso. Pero hoy día, es que por eso es importante precisar esto, a propósito de este debate, porque yo entiendo que hoy día un fiscal regional se puede negar a entregar la información al fiscal nacional y evidentemente lo que estamos haciendo acá es entregarle esa facultad al fiscal nacional para que él tenga derecho a conocer detalle, no solamente él directamente, sino que a través de la unidad especializada de investigación, no sé cómo se llama, ¿sí? A través de ello, a través del superior jerárquico de la unidad a nivel nacional, tener control e información de esa causa. Señor Castillo, hoy día el fiscal nacional puede o no puede pedir, con la ley actual, pedirle a una unidad especializada el informe que hizo para una causa determinada llevada por un fiscal regional. Señor presidente, reitero lo que he sostenido. Yo creo que hay que hacer una distinción entre lo que tiene que ver con que el fiscal nacional, y esto es una opinión personal, el fiscal nacional tiene como superior jerárquico de la institución y a raíz del artículo 18 que dice específicamente que el fiscal nacional puede tomar para sí cualquier investigación en determinados supuestos, ¿cierto? Puede él abocarse a esa investigación y para abocarse a una investigación puede eventualmente, necesita, digamos, ¿cierto?, tomar conocimiento respecto de ella. Pero lo que dice el diputado Calisto también es parte cierto. O sea, hoy día efectivamente hoy día el fiscal nacional, y y esto ha sido parte del proceso, entiendo yo, legislativo que va apuntando, digamos, a darle más atribuciones al fiscal nacional y a la unidad especializada. Hoy día el fiscal nacional también, si bien en los casos en que a mí me corresponde, siempre el fiscal nacional accede a la información que me solicita, pero lo cierto es que esto quedaría mucho mejor regulado en un contexto en que quede explícitamente puesto como está hoy día, se está proponiendo en el artículo 19 o 22. Estoy de acuerdo con usted en que una parte de lo que dice el diputado Calisto es cierta. O sea, existe la facultad hoy día, pero quedaría mejor establecida de forma prístina. Esa es la respuesta. Puede pedir hoy día, pero sería mejor que estuviera establecido. Ofrezco la palabra sobre el punto. Lo sometemos a votación. ¿Qué vamos a votar, presidente? Ya está votado el 22. Ya votamos que quedara el 22. Vamos a llegar al... Ya. Vamos al siguiente. Presidente, el siguiente artículo que es objeto de indicaciones, tenemos el artículo 20. El artículo 20, el texto vigente dice: la Fiscalía Nacional contará con las siguientes unidades administrativas: División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión, División de Contraloría Interna, División de Recursos Humanos, División de Administración y Finanzas, División de Informática, División de Atención a las Víctimas de Testigos, que tendrá por objeto velar por el cumplimiento de las tareas que a este respecto le encomienda el Ministerio Público, la Ley Procesal Penal. Asimismo, le corresponderá prestar asesoría a quienes sean víctimas de delitos que la ley califica como terroristas. Cualquier persona podrá solicitar información a la División de Atención a las Víctimas de Testigos. Vemos que está desarrollando esta última división de atención a las víctimas de testigos del Ministerio Público sobre los procedimientos del acompañamiento y asesoría que ella presta a quien denuncie ser víctima de los delitos previstos en los artículos, y hay una enumeración de delitos acá. El Ministerio Público deberá entregar a cualquier persona que lo solicite información completa y suficiente acerca de las prestaciones disponibles para víctimas y testigos y de los servicios públicos en materia de información, orientación, representación, atención integral y reparación de las víctimas y sus familias. Estoy leyendo el texto vigente. Sí, está en la página, claro, comienza en la página 14 y cuando el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho que reviste los caracteres, ahora estoy en la página 18, ¿no?, leyendo el texto vigente.
Cuando el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho que reviste los caracteres de delito de violencia sexual señalado en el inciso anterior, se contactará de cualquier manera con la víctima dentro de 24 horas siguientes. Lo que quiero señalar entonces es que la disposición vigente establece una enumeración de divisiones y desarrolla en definitiva una de ellas, que es la de atención de víctimas y testigos, ¿no? Porque la otra no, por lo menos en el artículo no están desarrolladas, está acá. Y ahora, entonces por eso es importante para tener presente, porque tenemos indicaciones en relación con este artículo 20. Tenemos el proyecto de ley por un lado y tenemos también indicaciones. ¿Cuál es el cambio que propone el proyecto? El proyecto reemplaza el literal A por el siguiente, que es división de estudios, evaluación, control y gestión de desarrollo, y desarrollo de la gestión, por división de estudios, evaluación y análisis avanzado de datos. Agrega a continuación del literal A un literal B nuevo que agrega una división de planificación, control de la gestión y supervisión. Después tenemos a continuación, dice, reemplaza los literales B y C, que están en la página 15. Página 15. Página 15. Ahí está. Sí, en la página 15 estábamos en el literal B, agregaba entonces la división de planificación, control de la gestión y supervisión. El literal C reemplaza los literales B y C por los siguientes C y D. El C es división de probidad, integridad y auditoría interna, que tendrá por objeto proponer y supervisar políticas y procedimientos internos orientados a la prevención y detección de delitos y de conductas contrarias a la probidad al interior del Ministerio Público, velando por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, y de evaluar y contribuir a la mejora de los procesos administrativos internos, la gestión de riesgos y su control. Esta división contará con 2 unidades. Una unidad de integridad y probidad interna, que estará formada por funcionarios y a cargo de un oficial de cumplimiento, quien gozará de plena autonomía e independencia, pudiendo reportar directamente al fiscal nacional o al director ejecutivo nacional, y contará con los medios y recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones de prevención y detección de conductas contrarias a la probidad. Dicho oficial se encontrará facultado para acceder a todos los registros, pues en la página 16, disponibles en la institución, y requerir la información al director ejecutivo nacional y a los fiscales regionales, a los directores ejecutivos regionales, a los gerentes de divisiones y a los jefes de unidades especializadas y de apoyo. Además, deberá identificar, gestionar y mitigar riesgo para el Ministerio Público mediante el desarrollo, implementación, supervisión y permanente actualización de un modelo de prevención de delitos, gestionar la adecuada difusión y capacitación en integridad, probidad ética y prevención de delitos para todos los integrantes de la institución, administrar el canal de denuncias interno a través del sistema de integridad del Ministerio Público, y respecto de las investigaciones administrativas podrá revisar las efectuadas por los funcionarios y realizar aquellas que le correspondan de conformidad con el artículo 51. Establecer un sistema de registro y control en materia de incumplimiento y generar políticas y procedimientos, además de realizar todas las demás actividades conducentes a asegurar una efectiva prevención y detección de delitos y de conductas contrarias a la probidad al interior del Ministerio Público. 2 unidades de auditoría interna, que evaluará el sistema de control interno institucional y supervisará que los procesos administrativos, contables y financieros se ajusten a las leyes vigentes del sector público aplicables a la institución. Y D, división de personas, que tendrá por objeto la gestión del ciclo laboral de las personas en la institución, desde el reclutamiento, selección o ingreso hasta el término de sus funciones, así como también se ocupará del bienestar, la calidad y vida del desarrollo organizacional. Ya ahí te amo. Gracias, secretario. Al tiro. Justamente están con nosotros acá no sé por qué se llama gerenta de división de estudio. La palabra gerenta es más del sector privado, pero jefa de estudio o directora de estudio. Está bien, sí. ¿Y la del señor Castillo es gerencia también, o esa es dirección? División, unidad. No, le hago la pregunta porque me pareció muy bien el cambio, sumando la parte de datos. A raíz de todo lo que hemos vivido con la Contraloría y las licencias, un gran trabajo que hacen los que investigan, los que fiscalizan, es justamente acaparar datos, cruzar datos
y poder avanzar desde ahí. Entonces, cuéntenos por qué la necesidad de cambiarle el nombre, de sumar la parte de datos y qué tienen pensado para avanzar en ese sentido. Gracias. Muchas gracias por su intermedio, señor presidente. Efectivamente, se plantea acá una modificación en relación a la división que me toca encabezar, de manera de que pase a denominarse División de Estudios, Evaluación y Análisis Avanzado de Datos. Señalar que esta modificación tiene que leerse también de manera conjunta con la creación de la nueva división también de Planificación, Control de Gestión y Supervisión. ¿Por qué? Porque lo que se propone es que el área de gestión pase a formar, que ya actualmente está a cargo mío, pase a formar parte de esta división que va a tener de manera conjunta todo lo que es el monitoreo, ya a través de la división del área de planificación, el área de supervisión y el área de gestión. Y entonces la división de estudios sigue siendo de estudios y de evaluación, pero se especifica además que tiene a cargo el análisis avanzado de datos, que ya lo hacemos. De hecho, yo tengo 2 unidades a cargo, que una es la unidad de ciencia de datos, que la creamos con el fiscal nacional, y que precisamente lo que hace es hacer análisis no solamente de naturaleza estadístico, sino evaluativo y sobre todo análisis econométrico en términos del comportamiento del Ministerio Público y el cumplimiento de las metas. Pero también ahí está anclada todo lo que hizo relación con el uso y definiciones y políticas de inteligencia artificial. Y por eso creíamos que el concepto de análisis avanzado de datos precisamente nos podía hacer transitar en esta conceptualización, no solo desde la estadística más general, sino al análisis criminal por una parte y al análisis basado en IA. De hecho, tenemos una serie de reportes que estamos sacando que son de conocimiento de ustedes, el de secuestros, el de homicidio, entre otros, y a todos estamos aplicando ya este tipo de estrategias para efectos del análisis. Entonces, ese es el objetivo del cambio de la nomenclatura. El diputado Calisto había pedido la palabra y hay una sustitutiva presentada por usted, diputado Calisto, para todo este artículo, que le cambia el nombre a toda la gerencia, a todas las divisiones. No. La tienen en su carpeta. Presidente, mire, a propósito de la incomprensión inicial, ya, respecto a este artículo, y a raíz, efectivamente, de lo que planteó la Fiscalía en una comisión aquí, en las instancias previas a la votación en general de este proyecto, justamente yo planteo en este artículo 20 un ordenamiento de las unidades de la división, de tal cual como se explica en la indicación que tienen los colegas, y lo que hago es, en definitiva, crear un 20 bis y un 20 ter, donde se crean las divisiones y se definen. Hay elementos que a mí me parece que son innecesarios porque ya están en el texto original. Entonces, si a usted le parece, presidente, y reitero, porque esto va en línea, mi propuesta me refiero al artículo 20, la 20 bis y la 20 ter, quizás consultar la opinión tanto del Ejecutivo como del Ministerio Público. ¿Qué le parece esta propuesta, digamos, que ordena, en definitiva, la propuesta original? No cambio contenido de fondo, presidente. No hay un cambio de fondo, tiene que ver solamente con un orden respecto de mejor técnica legislativa. En la letra chica, el aumento de la planta la dicen. ¿Tenía el Ejecutivo antes esta indicación del diputado Calisto o la están conociendo ahora? Y lo mismo el Ministerio Público. ¿La tenían antes? ¿Podrían comentar? Primero se implica gasto y después comentarios, señor ministro primero y después el Ministerio Público. Presidente, sí, por su intermedio, bueno, la propuesta del proyecto es una propuesta que realiza el Ejecutivo, en el fondo, esta nueva organización de las divisiones, el mayor detalle respecto a las divisiones, el contenido que está para la división también, o sea, la separación de la división de estudio en la división de planificación y control, el contenido que se le entrega posteriormente a la división de probidad, el nuevo contenido que se le entrega a la división de probidad y a la de auditoría, y también, por cierto, el detalle que hay y el cambio de nomenclatura de la división de recursos humanos a la división de personas, y el detalle que se entrega respecto a la división de personas y sus funciones. Esto es
es el contenido del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo después del trabajo que hicimos con el Ministerio Público. Digo esto porque, como ustedes saben, ordenar o realizar cambios en las funciones y generar nuevos organigramas tiene impactos siempre presupuestarios. Actualmente, por ejemplo, existe una unidad jurídica, una unidad de asesoría jurídica, que la propuesta del diputado Calixto es transformarla en una división, lo que obviamente tiene un impacto porque cambia el grado de ser director de una unidad a ser gerente de una división. ¿Ya? Y además también incorpora o cambia las funciones. Entonces, y en ese sentido nos parece que es inadmisible la indicación conforme al artículo 62, número 2 de nuestra Constitución Política de la República, y nosotros somos de la idea de que, o mejor dicho, que se mantenga el proyecto tal y como está presentado. ¿Y patrocinar la de Calixto ninguna posibilidad? Diputado Sánchez. Hay una del diputado Molinco que patrocina. Es lo mismo, pero no es igual. Silencio, por favor. Está subiendo el sueldo. Muchas gracias, presidente. A los colegas, por favor, por su intermedio, presidente. A ver, me gustaría que el Ejecutivo nos pueda explicar bien la razón de ser. Sé que es una discusión larga, pero si es que vamos a crear una reorganización interna de la estructura administrativa del Ministerio Público, creo que amerita un análisis un poquito más profundo. Estoy viendo que aquí la propuesta básicamente es una suerte de consolidación de las divisiones que existen hoy día. Pasarían incluso a ser menos en número. Que me corrijan si es que estoy equivocado, pero aquí veo hasta la letra D. Y, no, porque, a ver, es que por eso que creo que hay que entenderlo. Yo me estoy guiando por las letras acá, dice A, B, C. No, porque las letras están, entonces tiene 1, 2, 3. 3 y a la 3 le subordinas 2 unidades. Y 4. Sí, efectivamente serían 4, veo yo. Y en la estructura actual tú tienes 6, hasta la F. No, proyecto aprobado en primer trámite versus ley orgánica del Ministerio Público. ¿Esa es la comparación o no? No. Ya, entonces partamos por eso, o sea, saber cuántas son finalmente las divisiones que quedarían. ¿Cuál es la razón de ser del cambio en cada una de estas unidades? Saber también de los cerca de 150 nuevos funcionarios administrativos que se estarían aprobando en este proyecto de ley. ¿Cuántos de esos funcionarios administrativos sería para nutrir esta nueva estructura que estaríamos creando? Porque creo que eso es relevante. O sea, en el fondo, si es que todo el aumento en administrativos del Ministerio Público se nos va a ir en una orgánica nueva, yo creo que eso es al menos debe ser materia de conversación. Y me gustaría saber muy específicamente en esta nueva división de probidad e integridad y auditoría interna que se estaría creando con 2 nuevas unidades, una unidad de integridad y probidad interna y una unidad de auditoría interna, ¿cómo se nombraría al jefe de la división y a los jefes de las unidades? ¿Sería alguien de exclusiva confianza del fiscal nacional? ¿O tendría algún proceso de contratación y de remoción que garantice en el fondo un nivel de autonomía un poco mayor? Muchas gracias. Diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, yo realmente creo que como está el proyecto es un enredo total. Y gasto de palabra innecesaria que puede confundir y tener problemas interpretativos, y además creo que puede destinar una excesiva cantidad de funcionarios a muchas unidades que podrían estar complementadas en una sola. Viene aprobado el Senado esto ya. Y además que en general las divisiones tienen una definición acotada, breve, porque después le da el espacio a los protocolos para que internamente puedan organizarse. Si tú lo dejas tan atrapado en una ley,
finalmente eso limita la organización interna para efectos que puedan distribuir bien los recursos humanos y las funciones en relación a esos recursos humanos. Entonces, mientras más elementos se le pongan a las divisiones, más limitas al servicio para efectos de que puedan funcionar bien. Y yo constaté varias eventuales contradicciones, presidente. Primero, si hay una división de probidad, integridad y auditoría interna, ¿para qué después creas 2 unidades más aparte? Porque perfectamente el Ministerio Público puede decir, ¿sabes qué? Yo me puedo organizar en una división. No necesito tener 2, porque perfectamente podríamos, en relación al capital humano que tenemos, organizarnos en solo una. Después el presidente dice, en la 15, dice, unidad, integridad y probidad interna. Dice, quien gozará de plena autonomía e independencia. ¿Qué significa eso? Autonomía e independencia respecto al fiscal nacional, respecto a los antecedentes que puede pedir. Entonces, esa es una indefinición que por lo menos no sabemos ni el límite ni los alcances, lo que significa esa autonomía. Yo por lo menos no la había visto en todo el proyecto aquello. Después, contará con los medios y recursos necesarios para el ejercicio de funciones de prevención y detección de conductas contrarias a la probidad. ¿Qué significa eso? ¿Que cada vez que pida recursos se lo van a tener que dar? Si todos funcionan con recursos que están destinados a determinadas divisiones, hay una ley de presupuesto, es decir, que toca la puerta al fiscal y decir necesito más recursos, no tiene límite eso, presidente, y eso puede ser un problema. Después dice, dicho oficial se encontrará facultado para acceder a todos los registros disponibles en la institución y requerir información al director nacional, fiscales regionales, y los enumera. ¿Por qué los enumera? ¿Por qué no dice, mira, podrá requerir toda la información que sea necesario a los funcionarios? No necesita decirlo, porque al decirlo lo limita también. Y después, presidente, en la parte final, porque anoté algunas cosas nomás para no alargarme, es repetitivo, dice generar política y procedimiento, además de realizar todas las demás actividades conducentes a asegurar una efectiva prevención y detección de delitos. O sea, repite lo mismo en un comienzo. Entonces, es un exceso de lenguaje, presidente, que puede terminar contradiciendo o generando una limitación a las facultades que se quieren otorgar. Y además, presidente, la media parte dice, conductas contrarias que tiene que supervisar, detectar, bla, 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 conductas contrarias a la probidad al interior del Ministerio Público. ¿Son solamente conductas contrarias a la probidad o pueden ser infracciones internas dentro del servicio que no necesariamente son contrarias a la probidad, sino que pueden tener otra connotación? Eso también quisiera saberlo, presidente, y además dice que puede requerir información respecto a otras investigaciones que se están llevando a cabo. No sé, presidente, yo encuentro que es un enredo. Yo me abriría la posibilidad de revisar la indicación del diputado Calisto, que es más acotada, habría que revisarla en detalle, pero me parece que como está, yo por lo menos no la voy a aprobar. Eso, gracias, presidente. Gracias. Vamos a seguir con las preguntas, diputado Calisto, y por mientras pedirle al Ministerio Público si es posible que pudiéramos proyectar en el monitor el organigrama del Ministerio Público como está hoy día y cómo lo deja este proyecto de ley, para entender un poco esta pirámide tan extensa de la que habla el diputado Longton. Está en la página web de la que habla el diputado Longton, porque en verdad esta telaraña está creciendo mucho. Diputado Calisto y después señor ministro. Sí, presidente, mire, yo creo que es importante conocer la opinión del Ministerio Público respecto de lo que estamos discutiendo. Nosotros tuvimos audiencias previas a la votación de este proyecto en general y el Ministerio Público planteó más o menos lo que yo estoy planteando en esta indicación. Entonces, me hace mucho sentido lo que dice el diputado Longton, es decir, yo y le aprovecho a preguntar al gobierno. O sea, el gobierno me imagino que dialogó con el Ministerio Público esta propuesta organizacional, sí o no, y cómo podríamos a lo mejor revisarlo. Yo no digo que mi propuesta sea aprobada porque sea, no, o sea, perfectamente a lo mejor el gobierno nos puede plantear otra propuesta en esta misma línea, recogiendo un poco las propuestas que han hecho los colegas, porque efectivamente la propuesta como está muy desordenada. Señor ministro, y después diputado Ilavaca y Morales. Sí, muchas gracias, presidente. Bueno, este es un proyecto del Ejecutivo, insisto. Es un proyecto presentado por el Ejecutivo en su iniciativa, además exclusiva. Estas son materias de iniciativa exclusiva de parte del presidente de la República. Y por cierto, una vez que nosotros lo presentamos después de haber dialogado con el Ministerio Público y haber hecho aquellos cambios que se requerían conforme a los requerimientos que
conforme a los requerimientos que tenía el Ministerio Público para su fortalecimiento. ¿Ya? Dicho eso, actualmente el Ministerio Público tiene 6 divisiones y este proyecto incorpora una división. Y eso tiene un correlato en el informe financiero que incorpora un directivo más y incorpora 3 directivos más para alguna de las unidades especializadas al cual el fiscal nacional quiera entregarle un cargo directivo. ¿Ya? Y por eso el informe financiero establece 4 cargos directivos más de los que ya tiene el Ministerio Público. Respecto al detalle o no de las divisiones, yo diría más bien lo contrario a lo que dice el diputado Longton. Si uno revisa en general los proyectos orgánicos de cualquier institución, las divisiones se encuentran detalladas en la ley y de hecho los departamentos se encuentran detallados en la ley, incluso en la gran mayoría de las instituciones públicas. La gran mayoría de las instituciones públicas, por no decir todas, tienen detalles de las divisiones, las funciones que tiene cada una de las divisiones y el detalle de los departamentos y las funciones de cada uno de los departamentos en términos generales. Y efectivamente luego se entrega cierta flexibilidad a el reglamento orgánico o la forma en que se establezca para aquello de regular con mayor detalle las funciones del departamento y la división conforme a las funciones generales que tiene la institución pública. ¿Ya? De hecho, actualmente en la ley orgánica del Ministerio Público, la única división que tiene cierto detalle en cuanto a sus funciones es la división de atención de víctimas y testigos. ¿Ya? El resto no tiene. ¿Por qué se entrega más detalle en la unidad de auditoría y en la unidad de probidad? Porque se entiende que integridad y probidad, porque se entiende que son fundamentales para evitar faltas a la probidad y posibles comisión de delito al interior del Ministerio Público. ¿Por qué se le entrega mayor autonomía y se detalla o se genera mayor detalle respecto a las funciones de esa división y de esa unidad? Por lo mismo, porque si no, se puede caer en la tentación y en la mala práctica de que esa división y esa unidad quede muy escuálida solo a aquellas funciones que quiera establecer el fiscal nacional respectivo conforme a la atribución que tiene el fiscal nacional al final de este artículo. Entonces lo que se hace es resguardar que estas unidades que se considera que son vitales para el funcionamiento de un ministerio público queden con mayor detalle en la ley para que eventualmente el día de mañana no exista la tentación de tratar de hacerlas más escuálidas. Y eso es parte del control mismo que tiene que tener el Ministerio Público. ¿Ya? Entonces, por eso, esta división, que es la letra C, que es la división de probidad e integridad, regula con mayor detalle la unidad de integridad y probidad y regula con mayor detalle la unidad de auditoría interna. Si ustedes ven, el resto son más bien general. La división de personas, la división de planificación y control y la división de estudios están más bien general, y la que está con mayor detalle y mayor resguardo es precisamente aquella que busca que al interior del Ministerio Público no se generen situaciones que puedan ser o una falta grave a la probidad o eventualmente la comisión de delito. Y por eso además se realiza una regulación que es bastante estándar para este tipo de unidades que existen en otros órganos fiscalizadores o de control. ¿Ya? No es distinta a la regulación que hay en otros organismos fiscalizadores que precisamente con el objeto de proteger su función tienen mayor detalle en este tipo de divisiones y unidades. ¿Tiene informe financiero el Ejecutivo de este proyecto? Claro, tiene un informe... Que no llegó acá a la comisión. ¿Del proyecto? Claro, ¿cuánto cuesta esto? En el caso de los directivos son 4 directivos más y eso, claro, es que los directivos no están desglosados en detalle, pero el gasto en personal son 38.000 millones de pesos más, porque están ahí también la mayor dotación de fiscales, los profesionales, técnicos. Anual. Recordemos que en régimen. Este proyecto de fortalecimiento es un fortalecimiento principalmente de carácter institucional y en personal. ¿Ya? En cuanto a qué impacto tiene esta modificación orgánica, es 4 directivos más.
Esos 4 directivos más se incorporan 70 fiscales más, 100 profesionales más, 27 técnicos más, 20 administrativos más. Y eso el primer año. Y en total son 205 fiscales más, 337 profesionales más, 118 técnicos más, 150 administrativos más, 5 auxiliares más. En total 819 personas que en términos de recursos significan 38.000 millones de pesos en gasto personal y 45.000 millones de pesos en total en régimen este fortalecimiento. Gracias, señor ministro. Diputado Ilavaca. Presidente, dos cosas. Primero, ya el diputado Calisto dio a conocer en esta comisión de dónde viene su indicación, así que para qué seguir en esa línea. Respecto a lo que señala el ministro, yo comparto y gracias por la explicación, porque uno entiende la razón de ser de esto, pero yo igual creo que se ve un poco desordenado en términos formales, ¿ya? Porque en definitiva sería bueno poder establecer en este artículo en particular las diferentes divisiones y en un artículo separado la definición respecto a esta, porque tal cual está entregado efectivamente tiende a ser extraño. Yo creo que efectivamente es bueno dejarle al Ministerio Público en particular la definición de las atribuciones de los demás divisiones, pero yo sería partidario que, como es facultad privativa además del Ejecutivo, en particular esta norma, por las dos vías, porque está viendo el tema del organigrama de un servicio público y además porque nos metemos en el tema financiero del Estado, la administración financiera del Estado, yo creo que el Ejecutivo sería interesante que nos pudiera traer una norma más ordenada para, por lo menos, para poder entenderla de mejor manera en el cuerpo normativo. Diputada Morales y después... Diputada Morales, ¿usted pidió la palabra? No. Diputado Leiva. Sí, presidente. Presidente, mire, estos son temas de desarrollo organizacional que son complejos, porque entendemos que ya existen unidades especializadas, divisiones y ahora unidades administrativas. El fenómeno es complejo y va mutando. De hecho, en el caso de las divisiones, la ley contempla solo una. Las demás podrán ser creadas conforme al 17 letra C por el fiscal nacional con el acuerdo del Consejo General, que son todos los fiscales. ¿17C? ¿Lo modificaron? Las unidades especializadas, no las divisiones. Entonces, ¿ha sido corregido el diputado Leiva? Sí, solo ve que porque confundí divisiones con unidades especializadas. Entonces, ¿por qué si queremos que sea un ministerio público, un órgano que sea dinámico para enfrentar los fenómenos que van mutando y variando? Porque efectivamente no seguimos el mismo criterio, en mi opinión, es una propuesta, de que estas unidades administrativas, que son unidades administrativas, yo sé que tiene un correlato con las plantas, que ese es otro tema. Bueno, que el propio Ministerio Público se pueda dar la organización que estime el caso, al igual que lo hace con estas divisiones. Perdón, unidades especializadas, me confundo. ¿Por qué efectivamente no lo puede hacer el Ministerio Público y por qué tiene que quedar en una norma y en la ley orgánica? Diputado Leiva, a pesar... Diputado Sánchez, después diputado Miguel Ángel. Muchas gracias, presidente. A ver, para ser muy claro, valoro la aclaración respecto por parte del Ejecutivo, respecto del costo global que tendría este proyecto de ley, pero yo necesito saber en lo específico, esta creación de nuevas unidades, ¿cuántas personas se contratarían adicionales para cumplir con esta modificación en específico? ¿Y qué costo tendría eso? Porque si yo no tengo claro ese aspecto en particular, yo no estoy en condiciones de votar esto a favor. Ojo que estamos aprobando acá en la ley una unidad que va a investigar hacia adentro el Ministerio Público. Va a investigar al propio Ministerio Público. Yo creo que si no lo establecemos en la ley, no creo que el Ministerio Público autocree una unidad de asuntos internos para que lo investigue. Por mucho que esté el señor Castillo y todo. Entonces, uno prefiere que quede en la ley una cosa de ese tipo, digo yo, ¿no? Lo mismo que en el Congreso Nacional. Diputado Miguel Ángel Calisto. Sí, presidente, no, solamente mire, el diputado Ilavaca, por su intermedio, señor presidente, señaló que ya sabemos de dónde vienen las indicaciones del diputado Calisto. Lo que pasa es que para eso son, efectivamente, para que el diputado Ilavaca lo tenga a bien, para eso son justamente las audiencias previas a votar en general un proyecto de esta magnitud.
el Ministerio Público hizo referencia respecto a este punto. Yo como presidente de la comisión escuchamos atentamente y nos focalizamos en ello. Por lo tanto, es absolutamente lógico y legítimo en nuestro rol parlamentario poder proponer ese tipo de modificaciones, porque además, presidente, el diputado Ilavaca señaló por su intermedio presidente señaló muy bien sus argumentos que respaldan la propuesta que yo estoy presentando. O sea, los mismos argumentos que dice el diputado Ilavaca, que yo coincido 100%, del desorden, la poca claridad, es justamente lo que corrige nuestra propuesta. Ahora, yo reitero la posibilidad de que el Ejecutivo pueda revisar nuestra propuesta, que escuchemos, que el Ejecutivo y nosotros escuchemos al Ministerio Público respecto de esta propuesta, y creo que podríamos tener una alternativa más viable para poder votar. Diputado Andrés Longton. Presidente, de hecho, si uno ve la norma, el artículo 20 de la Defensoría, la letra A dice: dictar conforme a las instrucciones generales del Defensor Nacional las normas e instrucciones necesarias para la organización y funcionamiento de la Defensoría Regional y para el adecuado desempeño de los defensores locales, lo que quieran intervenir. En general, la ley de la Defensoría, que la revisé, no establece ningún nivel de detalle como el que estamos teniendo nosotros acá. Yo entiendo que para la persecución de las normas de funcionarios que puedan atentar contra la probidad, uno tiene que tener un texto expreso precisamente para que no tenga problemas de constitucionalidad y todo el tema. Pero yo comparto con lo que dice el diputado Ilavaca por su intermedio, que esto hay que ordenarlo. Mira, yo le voy a poner el siguiente ejemplo, presidente, de texto. Mira. En la primera parte del texto dice: división de probidad e integridad de auditoría interna, que tendrá por objeto proponer y supervisar política y procedimiento interno orientado a la prevención y detección de delitos y conductas contrarias a la probidad al interior del Ministerio Público, ¿ya? Mire la parte final, que le voy a leer del texto, del mismo. Generar política y procedimiento, además de realizar todas las actividades conducentes a asegurar una efectiva prevención y detección de delitos y de conductas contrarias a la probidad al interior del Ministerio Público. Repite exactamente lo mismo. Entonces, es un enredo, presidente, porque no puedes tener dos textos igualmente similares en una misma norma. Entonces, hay que ordenar la norma, hay que acotarla, presidente, y que diga exactamente lo mismo, pero con menos palabras, porque para la interpretación y la aplicación de la norma puede ser un problema después, precisamente para perseguir conductas que el legislador quiere prevenir. Eso. Por favor, señor ministro, y después el Ministerio Público. Señor presidente, por su intermedio, un poco explicar el organigrama, los cambios que se están haciendo y también en fondo cómo fue de alguna manera mutando este propio artículo 20. Efectivamente, hoy día tenemos como dos grandes áreas. Tenemos las unidades especializadas, que como hemos hablado acá, son unidades asesoras que tienen que asesorar en fondo a las investigaciones y asesorar al fiscal nacional. Y como se puede ver ahí, en el fondo dependen del fiscal nacional. Y por otro lado, tenemos las denominadas gerencias o divisiones que están establecidas por ley y que son unidades administrativas, que por lo tanto en el fondo hacen el soporte de la operación y que básicamente en el fondo son unidades que uno podría replicar en muchos otros servicios. De hecho, particularmente en el caso de la Defensoría, en el artículo 8 efectivamente habla de las unidades administrativas como recursos humanos, informática, administración y finanzas, estudio, evaluación y control, que es básicamente en el fondo los mismos tipos de unidades administrativas que existen acá. La diferencia de fondo se genera efectivamente hoy día hay 6 unidades administrativas. Los cambios que se están haciendo es que la división, que se llama División de Contraloría Interna, cambia de nombre y toma una nueva función. Pasa a ser la División de Probidad y Auditoría Interna. Hoy día Contraloría Interna, no obstante en el fondo no tiene una regulación por ley, está a la derecha en el Evelyn Valencia, exactamente. Hoy día, en el fondo, esa división lo que hace son básicamente auditorías dentro de la propia Fiscalía, pero auditorías a los procesos administrativos, compras, sistemas informáticos, etcétera, etcétera. Lo que se quiere hoy día incorporar es esta nueva unidad de probidad, que tal como el fondo señaló, creo que fue el diputado, no recuerdo la verdad, pero efectivamente si esto queda regulado a una facultad reglamentaria del fiscal nacional el día de mañana, uno podría poner unidad de probidad eventualmente puesta en la ley, pero con un contexto completamente distinto respecto a las funciones que cumple. Por eso es importante que efectivamente esta función quede resguardada en la ley, y cuando en el fondo tuvimos esta conversación también en el primer trámite legislativo respecto a lo que se denomina independencia y autonomía, es porque esta unidad administrativa es una subunidad dentro de la división
de Auditoría y Probidad, y por lo tanto lo que está planteando es que más allá de que no es autónomo, no es que funcione completamente en el aire, sino que puede reportar directamente al director o la directora ejecutiva nacional o al fiscal nacional cuando se vean en el fondo conductas que sean contrarias a la probidad sin tener que pasar por su jefe directo, que en este caso es el jefe de división de probidad. Es precisamente en el fondo es tratar de hacer un símil de lo que ocurrió en el mundo privado respecto del oficial de cumplimiento, que vela en el fondo por la gestión de un modelo de prevención de delitos y como tal tiene que ser en algún grado de autonomía en relación en el fondo con sus pares, incluso en el fondo con su propio jerárquico, pudiendo reportarle directamente a las máximas autoridades dentro de la Fiscalía Nacional. Ese es como un poco el objetivo y por eso en el fondo se hace una descripción tan detallada de esta unidad. Además, esta unidad de probidad se le entrega una facultad que se vincula con el artículo 57, que es un tema en el fondo muy requerido a nivel de las regiones, que es la posibilidad que esta unidad de probidad pueda llevar centralizadamente investigaciones administrativas respecto de hechos ocurridos en las regiones. Ahí en el fondo lo que se ha planteado es que eventualmente cuando se investiga en la propia región una infracción administrativa existe un sesgo obviamente por la cercanía, eventualmente por la amistad, etcétera, y por lo tanto lo que se ha planteado es que, y es lo que plantea el artículo 51, frente a investigaciones de tal grado de complejidad, se puede el propio fiscal nacional solicitar en fondo que una determinada investigación administrativa salga de la región y sea investigada centralizadamente acá para asegurar efectivamente la objetividad e imparcialidad durante la investigación. Y eso está recogido también en el propio proyecto de ley, de ahí en el fondo la importancia de que esté bien regulado. Y en cuanto al fondo a la creación de divisiones, la única división nueva que se crea es la división de planificación, control de la gestión y supervisión, que particularmente esta división hoy día va a tomar en fondo funciones de una unidad que ya existe, que es una unidad de planificación, pero que no tiene un cargo directivo, por lo tanto acá, en virtud del propio informe financiero, se le entrega un cargo directivo, pero además va a tomar también una función fundamental que el propio fiscal nacional ha planteado como absolutamente necesaria, que es esta unidad de supervisión, que es la unidad de supervisión de la persecución penal, que va a permitir en fondo hacer auditorías en el fondo a investigaciones penales para ver efectivamente el cumplimiento de las instrucciones generales en las investigaciones en concreto. Y esa unidad de supervisión va a depender de esta nueva división de planificación que además va a tomar todas las herramientas de control de gestión en esta propia división. En los hechos, por lo tanto, hay un cambio de nombre, que es la división de Contraloría, que pasa a denominarse de Probidad y Auditoría Interna, y la creación de una nueva división, que es la división de planificación. Ahora, en cuanto en el fondo por qué está construido de esta manera, la verdad es que el artículo 20 originalmente era bastante más acotado, solamente en el fondo hacía mención a las unidades administrativas y al término en el fondo señalaba que los directivos de esta unidad administrativa son cargos de exclusiva confianza y ahí respondo a la pregunta del diputado honorable señor Sánchez, que efectivamente son de exclusiva confianza, por lo tanto sí son nombrados y se le puede solicitar por supuesto su renuncia. Pero originalmente este artículo 20 era bastante más acotado. Lo que ocurre es que a la División de Atención de Víctimas y Testigos se les fue incorporando funciones en razón de otros proyectos de ley. Por ejemplo, la última modificación fue el año 2022, si mal no recuerdo, que tiene que ver particularmente con funciones que se le incorporaron a raíz de la tramitación de la ley Antonia, donde se establecen en el fondo ciertas particularidades a la División de Atención de Víctimas del Ministerio Público respecto de información en cuanto a delitos sexuales, en cuanto a medidas de protección, en cuanto a orientación, etcétera. Entonces, este artículo 20 fue creciendo inorgánicamente porque se les fueron, a raíz de otras leyes, se les fueron incorporando funciones a esta División de Atención de Víctimas y Testigos. Si uno quisiera, en fondo, desde el punto de vista de orden, claro, lo ideal en fondo es que tuviéramos un artículo 20 que fuese más concentrado, enumerara todas las divisiones de una sola vez y después en artículos posteriores se desarrollaran las que son más relevantes, que entendemos son la División de Atención de Víctimas y Testigos y esta nueva División de Probidad y Auditoría Interna. Muchas gracias. Acaban de recibir de la Secretaría los diputados y diputadas el informe financiero, el original y después como actualizado. Está el cálculo del gasto total en personal en régimen que llega a 45.000 millones de pesos y viene firmado por Javiera Martínez, directora de presupuesto, para que todos estén tranquilos ahí con las cifras. Y cualquier cosa lo pueden consultar. Yo le pediría al Ejecutivo, si es posible, sin quitar facultades, sin dejar de especificar el tema de la probidad y la auditoría interna, porque creo que es importante que ese en particular quede muy específico, porque es difícil que lo diseñen adentro después. Quizá una organización más ordenada, por lo que decía el diputado Longton y La Vaca, hacer una propuesta, pero sin quitar las facultades y sin
sin la especificidad necesaria de la División de Probidad y Auditoría Interna, creo yo. Darle una última mirada a esa organización y poder traer una propuesta así en un organigrama para que sea más claro, presentarlo quizás paralelo a este y decir así es hoy y así, si le parece al ministro, algo así, y seguimos votando otras cosas. Sí, no hay ningún problema, presidente. Solo una precisión en razón de lo que decía el diputado Longton. Efectivamente, en la letra C, en la que se establece la división de probidad, integridad y auditoría interna, se repite, por así decirlo, las facultades que tiene esa división, o las atribuciones, para ser más preciso, que tiene esa división, porque luego se divide en dos unidades. Entonces, está claro, porque están las facultades que tienen ambas unidades en la primera parte que define la división, y luego dice, esta división contará con dos unidades. Entonces, esas atribuciones se tendrán que replicar luego en cada una de las unidades, Pero que es lo que precisamente está ahí. ¿Usted está de acuerdo, diputado Longton, que en el caso de la de probidad y auditoría tiene que ir más específica porque después nadie en el organismo la va a crear si es que no está en la ley, ¿cierto? Presidente, yo estoy de acuerdo con eso, pero tiene que ser más acotado para no enredar al intérprete ni al organismo que va a aplicar la norma. Eso es la precisión que quiero hacer, solamente respecto a eso. Que no haya lenguaje repetitivo, que haya claridad respecto a lo que dicen algunas expresiones como independencia, plena autonomía. ¿Qué significa plena autonomía? O sea, si un funcionario no tiene autonomía para funcionar, para ejercer sus funciones, entonces quiere decir que esta norma se refiere a otra cosa. Autonomía respecto al fiscal nacional. Entonces, hay definiciones que por lo menos al no estar clara el alcance, el sentido y alcance, presidente, por lo menos yo tengo dudas. Les pedimos una propuesta entonces y podemos votar la admisibilidad de la de Calisto en la próxima sesión. ¿Podemos seguir, señor secretario, con el siguiente punto y dejar eso pendiente? Señor Castillo, ¿estaba levantando la mano? ¿No? División de Investigación, diputados quinta región. Diputados zona extrema. Más comisiones. Señor presidente, a continuación el proyecto que hemos recibido del Senado introduce modificaciones en el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que está en la página 19. Hay una indicación del diputado Videla y también del diputado don Miguel Ángel Calisto, que sustituye el artículo 22. Aquí lo vamos a ver, señor presidente, es una norma más de carácter general, porque el artículo 22, cada una de las unidades especializadas, dice a que alude la letra C del artículo 17, será dirigida por un director designado por el fiscal nacional y de su exclusiva confianza. Eso es la indicación agrega y su exclusiva confianza, no estoy viendo la diferencia, previa audiencia del Consejo General. Estas unidades dependerán del fiscal nacional, dice el texto vigente, y tendrán como función colaborar y asesorar a los fiscales que tengan a su cargo la dirección de la investigación. Estoy leyendo el texto vigente para entender qué es lo que vamos a ver que se modifica. Estas unidades tendrán como función a colaborar y asesorar a los fiscales que tengan a su cargo la dirección de la investigación de determinada categoría de delitos de acuerdo con las instrucciones que al efecto a quien les dicte. Créase al menos una unidad especializada para asesorar a la Dirección de Investigación de los delitos de la ley número 20.000 y a la búsqueda de activos
para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 40 y 45 de la referida ley. Dentro de sus funciones, deberá auxiliar a los fiscales adjuntos en la identificación, búsqueda y localización de bienes, instrumentos y ganancias que se vinculen con la comisión de los delitos sancionados en esa ley. El proyecto introduce enmiendas en el inciso primero, intercala entre la expresión general y esta unidad la siguiente oración. Queda de la siguiente manera: cada una de las unidades especializada que arrogue la letra C del artículo 17 será dirigida por un director, designado por el fiscal nacional, previa audiencia del Consejo General. ¿Qué es lo que agrega el proyecto acá? Dice, tanto la función de dirección de la unidad especializada como la del abogado asesor de la misma podrá ser ejercida por un fiscal adjunto. En ejercicio, debiendo en dicho caso proveerse las correspondientes suplencias en su fiscalía de origen, en tanto ejerza dicha labor, y pudiendo retornar a la misma una vez cesado en el cargo. Estas unidades, continúa el texto, dependerán del fiscal nacional y tendrán como función, y aquí viene otro cambio, función principal, colaborar, en la página 19, como función principal, ahí donde está eso entre paréntesis, principal, colaborar y asesorar a los fiscales que tengan a su cargo la dirección de la investigación de determinada categoría de delitos, de acuerdo con las instrucciones que al efecto aquel les dicte. Después, los fenómenos criminales. Sí. De acuerdo con las instrucciones que al efecto aquel les dicte. Sí. Colaborar y asesorar a los fiscales que tengan a su cargo la dirección de la investigación de determinada categoría de delitos, y aquí viene otro cambio, o fenómenos criminales entre los cuales se consideran especialmente el crimen organizado, los delitos económicos, medioambientales, corrupción y lavado de activos, de acuerdo con las instrucciones que al efecto aquel les dicte. A continuación, un nuevo inciso. En virtud de lo anterior, el fiscal nacional podrá ordenar que una o más unidades especializadas asesoren a un fiscal regional, que es lo que hemos visto antes, ¿no?, que haya asumido una investigación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19. Y a continuación, el texto ya de la norma vigente, ¿cierto? Hasta ahí llegan los cambios. Créase al menos, esto está vigente, créase al menos una unidad especializada para asesorar la dirección de investigación de los delitos de la ley 20.000, que es de narcotráfico. Eso, señor presidente, incorporando los cambios. Hay una sola indicación del diputado señor Videla, Sebastián Videla, para intercalar, dice, pero esta indicación va, claro, por supuesto, al texto del proyecto, que haría el proyecto dice, tanto la función de dirección de la unidad especializada como la del abogado asesor de la misma podrá ser ejercida por un fiscal adjunto, y el diputado Videla agrega, o un abogado asesor o abogado asistente. Esa es la diferencia. Y luego tenemos una sustitutiva del diputado don Miguel Ángel Calisto. Que es igual. ¿Ya? La única diferencia. Pone una coma. Tiene su exclusiva confianza y acá se termina aquí, no sé. Ya, Margarita me agrega, porque estuvo comparando, que la propuesta del diputado don Miguel Ángel Calisto es, digamos, la misma del artículo 22, pero agregó, el artículo 22 dice, cada una de las unidades especializadas que alude a la letra C del artículo 17 será dirigida por un director designado por el fiscal nacional y de su exclusiva confianza. Ese es un aporte que hace esta... Y elimina el término de este primer inciso, fenómenos criminales. Los fenómenos criminales. ¿Por qué eliminó fenómenos criminales, diputado Calisto? Diputado Calisto tiene la palabra para hablarnos de su propuesta. Sí. Mire, presidente, nosotros lo que hacemos efectivamente en esta propuesta, a propósito de las escuchas previas a la votación en general, en primer lugar, evidentemente, el director designado por el fiscal nacional tiene que ser de su exclusiva confianza, por lo tanto, es una mención a propósito de todo lo que hemos discutido anteriormente.
Después hacemos precisión respecto de que existan las respectivas suplencias para que efectivamente exista continuidad en el trabajo de las unidades especializadas, de tal manera que exista de alguna manera un trabajo eficiente en este proceso. Y finalmente nos parece que el tema de fenómenos criminales es extremadamente amplio. Y evidentemente eso complejiza la aplicación a propósito de lo que hemos conversado también anteriormente. Esto no es inadmisible. Yo le preguntaría al Ejecutivo si está de acuerdo, señor presidente. Es bastante lógico. Gracias, diputado Calisto. Ofrezco la palabra al Ministerio Público. Señor presidente, por su intermedio, hacer presente algunos aspectos que son de interés del Ministerio Público en relación a las indicaciones que se presentaron. Uno de los aspectos que ha recalcado el fiscal nacional dice relación con la posibilidad que efectivamente las unidades especializadas sean encabezadas por fiscales adjuntos. Y esa es una posibilidad que hoy en día no tiene el fiscal. De hecho, él lo ha hecho presente en varias audiencias, ¿no es cierto?, de que él es el único fiscal que trabaja la Fiscalía Nacional y que en realidad no existe la posibilidad de poder nombrar como director de la unidad especializada a un fiscal adjunto y que parece del todo necesario atendida la experiencia y atendido evidentemente la especialidad de las funciones. Entonces, por eso es del mayor interés del Ministerio Público que se pueda incorporar la figura de los fiscales adjuntos como directores de la unidad especializada y que también se pueda abrir también a la de abogado asesor, dado las competencias que tiene la misma materia, pero efectivamente es importante y relevante que se regule que qué pasa con esos fiscales adjuntos, que no se pierde el cargo de la Fiscalía de Origen, sino que efectivamente se genera la suplencia para dar continuidad en la tramitación de las causas. Y en ese sentido, eso es lo que se quiere resguardar también con la indicación. Ahora, y la carrera, y también efectivamente poder resguardar la carrera de los fiscales. Y es decir, que de esta forma, cuando asumen la respectiva unidad especializada, no pierden su carrera y pueden, por lo tanto, también retornar a su fiscalía de origen cuando hayan cesado en tal función. Asimismo, en la misma línea, queríamos recalcar la importancia de generar con la mayor flexibilidad en las unidades especializadas que se generen. De hecho, el proyecto original habla, como señaló el director de la unidad especializada en crimen organizado, solo referencia a la unidad de drogas. Luego ahora, en la tramitación legislativa, el Senado agregó fenómenos criminales, entre otros crimen organizado, delitos económicos, medioambientales y corrupción y lavado de activos, pero la verdad que para nosotros sería especialmente relevante que pudiera ser flexible de acuerdo a los fenómenos criminales que se vayan creando. Si el día de mañana la mayoría de los delitos, perdóneme que haga esta alusión, pero terminan en ciberdelitos, que efectivamente podamos tener una unidad especializada en ciberdelitos. Entonces, la verdad es que sería recomendable, si es que nos solicitan la opinión, que fuera redactado de la forma más flexible, ¿ya?, más abierta posible de acuerdo a los fenómenos criminales y no señalando que son de crimen organizado o de medio ambiente o de corrupción, de manera de poder generar entonces nosotros la unidad especializada que se estima pertinente de acuerdo a las realidades. También mencionar en relación a la indicación presentada por el diputado Calixto, que efectivamente recogió varias de las inquietudes planteadas en las audiencias previas, como él señaló, la función del director de la unidad especializada debe ser una función de exclusiva confianza del fiscal nacional, de tal forma que, de acuerdo a las políticas de persecución penal que se instruyan, el fiscal nacional dictó una política de persecución penal conocido por todos, 2025, 2031, y que efectivamente el cargo de jefe de la unidad especializada tiene que seguir esa política. Y eventualmente tiene que tener la posibilidad el fiscal nacional de poder modificarlo, cambiarlo en su función si es que efectivamente no hubiera coincidencia en tal visión, y por eso es importante que se recoja que estas unidades especializadas tienen que ser cargo de exclusiva confianza del fiscal nacional y no está regulado en el texto hoy en la actualidad, y eso sería importante que se pudiera consagrar. Y finalmente recordar lo que ya se conversó a propósito de la eliminación del inciso final del artículo 19 en términos de que pueda asesorar al fiscal nacional. No olvidemos esa redacción que también resulta bien relevante para efecto de las funciones que desarrolla la unidad especializada en esta materia. Muchas gracias. Ignacio.
Me permite solo complementar una cosa que creo que es bueno que además también quede la historia de esta ley, es que efectivamente había, o sea, en el Ministerio Público hubo históricamente una discusión respecto de si es que los directores tenían o no el carácter de exclusiva confianza. De hecho, no lo dice la ley, pero sí lo dicen los reglamentos internos, sí lo decían los contratos, y sin embargo, en algunas oportunidades, hace muchos años, directivos igual salían con la respectiva indemnización, que usted sabe es una de las consecuencias del cargo de exclusiva confianza, ¿cierto? Bueno, este fiscal nacional, cuando asumió, tomó la consideración de que, a pesar de que la ley no lo decía expresamente, pero lo decía el reglamento explícitamente, y además los contratos lo decían explícitamente, bueno, como sucede en todas partes, los cargos de exclusiva confianza son de remoción por voluntad de la autoridad, y por lo tanto así se hizo, y ninguno de los anteriores directivos recurrieron, y por lo mismo entonces eso quedó zanjado. Luego, lo que se está haciendo simplemente en ese aspecto, que es el de la de la confianza, es dejarlo puesto en la ley orgánica. O sea, si usted quiere ser directivo, salvo los casos de los fiscales. En el caso del fiscal, cuando pierde, vuelve a ser fiscal porque tiene una carrera. El fiscal adjunto tiene una carrera. Pero en el caso de los que venimos de afuera, somos de exclusiva confianza y bueno, eso es lo que sucede en los casos de exclusiva confianza. Presidente, por su intermedio, bueno, respecto a las modificaciones que tiene este artículo 22, nosotros estamos de acuerdo con lo que ha planteado el Ministerio Público, sobre todo la lógica de que un fiscal adjunto en ejercicio pueda dirigir alguna de estas unidades especializadas. Eso está recogido en el proyecto que viene del Senado. Respecto a los fenómenos criminales, nos parece que efectivamente la redacción del Senado es una redacción amplia, ya que permite que o mejor dicho, se establece que son fenómenos criminales dentro de los cuales se considerarán especialmente y señala algunos ejemplos de posibles fenómenos criminales. Pueden ser otros, ¿ya? O sea, le da una facultad amplia al Ejecutivo al Ministerio Público para que determine conforme a el artículo 22, entendiendo que la unidad especializada las crea el Fiscal Nacional, son dirigidas por un director designado por el Fiscal Nacional, previa audiencia del Consejo, eso sí, y dependen del Fiscal Nacional, tal como está actualmente el artículo 22. Las innovaciones son de este artículo, que se permita que un fiscal adjunto pueda asumir la dirección de esta unidad especializada y después pueda seguir con su carrera de fiscal, lo que a nosotros nos parece bien. Y respecto a la propuesta del diputado Calisto, o a la indicación del diputado Calisto, de que quede muy claro de que son designados por el Fiscal Nacional y son de su exclusiva confianza. Esto entendemos que es para evitar situaciones como las que han ocurrido lamentablemente respecto a solicitudes de remoción, o mejor dicho, solicitudes de cargo, más que de remoción, solicitudes de cargo que no son acogidas por la persona que está dirigiendo esa unidad especializada. Nos parece que es adecuado, porque es el espíritu que tiene el artículo 22, en el fondo, que el Fiscal Nacional pueda crear una unidad especializada, pueda designar a su director y además también pueda dirigir y dependa del Fiscal Nacional directamente. Entonces no tenemos inconveniente con la indicación que ha planteado el diputado Caristo. Y claramente no es de iniciativa exclusiva, porque no altera las funciones del órgano ni, por cierto, irroga gasto. Muy bien. Muy bien. Votemos, señor secretario, ¿cómo habría que votar? ¿Lo que viene en el Senado primero, la indicación primero? Se vota primero, señor presidente, la indicación, el artículo con la indicación, en este caso la indicación del diputado Calisto. En caso de ser rechazada, se procede a votar la norma del proyecto. En votación, entonces, la indicación del diputado... La 22. El artículo 22. ¿Es distinto al proyecto? Sí. Sí. Es distinto. Entonces, la indicación del diputado Calisto es distinta al proyecto. Reduce a fenómenos criminales. Nosotros estamos de acuerdo con que queden los que señala a modo ejemplar el proyecto que viene del Senado, porque lo señala a modo ejemplar. No es obligatoriedad que se creen esas unidades especializadas, pero nos parece que es una buena orientación de parte de la ley, porque es a modo ejemplar. Y
Entonces, en eso es distinto. Entonces, lo que nosotros creemos que hay que aprobar de la indicación del diputado Calisto es que que quede muy claro que es una persona designada por el fiscal nacional y de su exclusiva confianza. Esa parte de la indicación estamos ok. ¿Complementemos la indicación del Ministerio Público? ¿La onda esta categoría de delitos está ahí? Una indicación del mismo. No. Menos mal no está la Pamela, porque te cargaría. Vamos a pedir que la Secretaría contacte a la diputada Giles en la consulta sobre la aceleración del diputado. Mencionando el Twitter del diputado y la banca. Ya, la propuesta del diputado Calisto es la siguiente, artículo 22. Cada una de las unidades especializadas, acá alude a la letra C, del artículo 17 será dirigida por un director designado por el fiscal nacional y de su exclusiva confianza. Eso lo agrega, digamos, previa audiencia del Consejo General. Tanto la función de dirección de la unidad especializada como la del abogado asesor de la misma podrá ser ejercida por un fiscal adjunto en ejercicio, debiendo en dicho caso proveerse las correspondientes suplencias en su fiscalía de origen en tanto ejerza dicha labor y pudiendo retornar a la misma una vez cesado en el cargo. Aquí toma una parte, digamos, de lo que fue aprobado por el proyecto. ¿Hasta ahí está igual? Estas unidades dependerán del fiscal nacional y tendrán como función principal, que también está en el proyecto, función principal, colaborar y asesorar a los fiscales que tengan a su cargo la dirección de la investigación de determinada categoría de delitos. Acuérdense que lo que agrega el proyecto a continuación de categoría de delitos, ¿cierto?, es o fenómenos criminales, entre los cuales se considerarán especialmente el crimen organizado, los delitos económicos, medioambientales, corrupción y lavado de activos, de acuerdo a las instrucciones que al efecto a que les dicte, que acá, digamos, no aparece mencionado, sino que dice determinada categoría de delitos, de acuerdo con las instrucciones que al efecto a que les dicte, se refiere al fiscal nacional. Entonces, acá está más, en el proyecto está más especificado. De los fenómenos criminales y la indicación de Calisto, Calisto no está. No está. Solamente habla de determinada categoría de delitos de acuerdo con las instrucciones que al efecto a que les dicte. Después, en virtud de lo anterior, el fiscal nacional podrá ordenar que una o más unidades especializadas asesoren a un fiscal regional que haya asumido una investigación de acuerdo con lo dispuesto del artículo 19. Esto está igual. y habría que agregarle lo que se había rechazado, se había dejado antes, con el fin de que además le informe el avance de la misma. ¿Qué es lo que se eso quedaría a criterio de la comisión, en el sentido de que al rechazarse similar propuesta que estaba antes en el proyecto, señor presidente, ¿lo tienes para irla para...? Veamos la propuesta que yo hice acá. La tienen todos los parlamentarios. No íbamos a votar la de Miguel Ángel, la 22. Esa es entonces... Era distinto al proyecto. Distinto al proyecto. Señor ministro, quedan 2 minutos. Pero además tiene otro problema, que la indicación del diputado Calisto sustituye el artículo 22 y por ende elimina la unidad especializada para asesorar la dirección de investigación de los delitos de la ley 20.000 y la búsqueda de activos para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 40 y 45. Esa la elimina, que el proyecto original no lo elimina. Eso es peligroso. Eso Claro, fue deliberado, diputado Calisto. Eso está en la ley vigente. Votemos la del Senado mejor y después usted puede trabajar su indicación y le agregamos ¿Qué cosa? ¿No? Lo de los fenómenos criminales lo quiero sacar. ¿Ah? Queda 1 minuto, entonces... Sí, lo que pasa es que yo por lo menos tampoco no estoy de acuerdo en la del Senado que dice fenómenos criminales entre los cuales se considerarán especialmente. ¿Por qué se tienen que considerar especialmente eso? Si depende del momento que está atravesando el país respecto a un determinado fenómeno criminal. No necesariamente son esos. Entonces, al decirte especialmente, estás obligando al Ministerio Público a crear unidades especializadas en esas áreas. Entonces, ¿por qué tienes que crear en esas áreas si el fenómeno criminal va mutando? Esa libertad dejémosela al Ministerio Público.
es evidente que hay que dejársela al Ministerio Público, presidente, porque si no está el legislador decidiendo cuáles son los fenómenos criminales a atacar, y eso depende exclusivamente del Ministerio Público. Eso, gracias, presidente, y creo que eso lo soluciona, al menos en esa parte, la indicación del diputado Calisto. Lo dejamos para la próxima sesión y le pedimos al diputado Calisto, al Ministerio Público, al Ministerio de Justicia, que se junten y puedan trabajar el tema y consensuarlo. Muchas gracias, se levanta la sesión.